Continuamos en la sintonía de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias moduladas con las que contamos, o también desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es o en directo también a través del canal de YouTube. Bueno, pues ahora hablamos de arte. ¿Quién dice arte? ¿Literatura? Pues sí, porque la literatura es arte, arte a lo grande. Y hablamos de, pues no sé qué tendrá más relevancia, si el nombre del escritor o la obra, porque una cosa espera por la otra. Pablo Martín Carvajal, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantadísima de contar contigo aquí en los estudios de la 10. El motivo de que hoy quisiera que estuvieras aquí es porque saca Pares, un nuevo libro, tu nueva obra, Yo no seré la implorante. Sí. Y lo estrenas hoy, lo presentas hoy. Sí, lo presentamos hoy, sí. Sí, es mi nueva novela, yo no seré la implorante. La presentamos hoy en Santa Cruz, aquí en el Pronáutico, a las 7:30 de la tarde. Y vamos a hacer un acto, vamos a intentar hacer una simbiosis entre literatura y música. Porque la novela está ambientada en una época donde la música, bueno, siempre la música tiene presencia en todas las épocas, pero en los 70, en los 80 también la tuvo, ¿no? Y bueno, hay una banda sonora en la novela y casi 20 títulos que se nombran, títulos conocidos por todos. Y entonces un grupo de música malandra va a versionar 5 o 6 temas que aparecen en la novela. Qué maravilla, ¿no? No solamente nos das a conocer tu última creación, sino que encima vas a entretener el oído con música ambientada que nos va a llevar a la novela. Esta no es tu primera novela, evidentemente, tiene un nombre propio en la literatura, no solamente canaria, sino nacional. Y más para afuera. Bueno, vamos a ser canaria y un poquito nacional. No, no hay que ser del todo tan modesto. Pero algo tiene de particular esta obra, y es que le vuelves a dar vida a uno de tus personajes quizás más queridos o más seguidos. Mila, la protagonista de Tú eres azul cobalto, esa novela tuya inspirada en Frida Kahlo. ¿Por qué Mila vuelve otra vez a la acción? Sí. Mila, hay 2 protagonistas. Está Mila y está, que es la tía, y Dori, que es la sobrina, ¿no? Entre Azul Cobalto, que sigue siendo mi novela más leída, porque bueno, también es verdad que es la más antigua, pero es una novela que se sigue vendiendo y que se sigue leyendo y que me siguen llegando comentarios sobre la novela. El personaje de Mila, al final no se sabía qué pasaba con ella, ¿no? O sea, se sabía que se evoca mucho en la novela, pero porque desapareció. Mila desapareció hace 20 años y nadie sabe, nadie se explica por qué desapareció, ¿no? Y cuando Dori, la sobrina, pregunta a los padres, no quieren decir nada, le dicen que esa persona no existe, que es como si hubiese muerto, ¿no? Entonces, eso no se resuelve en Tú eres azul cobalto. Quedó como un gato escondido, adrede, evidentemente, ¿no? Pero yo lo puse así como un gato escondido, pero nunca pensé que en ese momento que iba a escribir la historia de Mila. Pero después han sido tantas las opiniones, ¿no? Y las lectoras que me han preguntado por Mila, que dije, bueno, quizás algún día cuente esa historia, ¿no? Y en la pandemia, cuando estábamos encerrados, pues me llegaron 2 mensajes en días consecutivos de 2 mujeres que habían terminado de leer Tú eres azul cobalto, y las 2 me preguntaban por qué a Mila, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya llegó el momento, ya creo que ha llegado el momento de que tenga que escribir la historia de Mila, ¿no? Que yo no la conocía, yo sabía que había desaparecido, pero no sabía lo que le había pasado, ¿no? ¿Qué pasa ya no en Pablo Martín Carvajal, persona, sino en el escritor? ¿Cómo surge de repente esa chispa que le da a decir, pues mira, voy a traer a Mila otra vez, a darle vida otra vez a Mila? Claro, porque después, como todo el mundo había preguntado tanto, y también recuerdo en un taller literario, en este caso en la librería Agapea, que llegué y ellos habían hecho confabulaciones de lo que le había pasado a Mila, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a opinar sobre lo que le había pasado a Mila. Y yo dije, pues, joder, qué maravilla, aquí hay una historia tremenda, ¿no? Porque evidentemente sí, le podía haber pasado eso, le podía haber pasado lo otro, ¿no? Entonces dije, bueno,
vamos a ver de qué manera cuento la historia de Mila con ese, bueno, sí, es cierto que me dieron algunas ideas, ¿no? Pero ahí estaba Mila también, y estaba también la época de Mila, porque Mila nació en el 50, ¿no? Entonces ella tenía 18 años en el 68, ¿no? Y a mí ese año del 68, pues bueno, es una época que me inspira mucho, ¿no? Que había leído sobre el 68, que había visto muchas películas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puedo unir Mila y el 68, porque tenía 18 años allí, ¿no? Entonces de repente quise contar esa historia, ¿no? Porque quería volver a esa época del 68, todo lo que pasó ahí en España, en Francia, ¿no? Y que eso fuese un motivo de la novela, ¿no? Y cómo estos años afectaron a la personalidad de Mila, y como los años de la sobrina Dori, que ya Dori es más de mi edad, y que vivió su juventud en los 90, porque en los 80 la pilló ya como a mí, ¿no? Todavía pequeño, ¿no? Como las experiencias sociales de los 90, que no tienen nada que ver, son completamente distintas a las de los 70, 80, pues cómo eso había influido en el carácter de las dos personas, ¿no? De Mila y de Dori, ¿no? Entonces ese es uno de los temas de la novela, cómo esos hechos sociales moldean las personalidades. ¿Y cómo llega Mila a Yo no seré la implorante? Sí, porque Mila quiere ser escultora. Ella quiere ser escultora en el 68 en España, en Madrid, también estaba en Madrid, pero los padres le dicen que eso de que una chica eso mala, porque la escultura nada, tú tienes que estudiar filosofía y letras y no estudiar escultura, ¿no? Pero ella se empeña en ser escultora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella es una mujer, ella es una chica rebelde, ¿no? Una chica rebelde que tiene una visión distinta del mundo, a pesar de ser tan joven, pues está muy metida en la universidad y en los movimientos de protesta y en el comunismo y en el trotskismo y en el maoísmo, está metida en todos esos movimientos, ¿no? Entonces, ella tiene una opinión distinta, ¿no? Y entonces un día descubre un catálogo de Rodin, que por supuesto ella conoce, porque conoce las obras de Rodin, pero ahí en ese catálogo ve una escultura que no le es conocida, ¿no? Y se queda impactada, ¿no? Y esa escultura es la implorante, una escultura de Camille Claudel. Ella no sabe quién es Camille Claudel cuando ve esa escultura, pero es una escultura de una mujer implorando, ¿no? Con una pose arrodillada, pidiendo, sí, implorando, casi pidiendo perdón, transmite pena, transmite muchísimos sentimientos no negativos probablemente, ¿no? Y también de ternura al mismo tiempo, ¿no? Entonces ella dice, ¿cómo es posible que una mujer, ella está también peleando por ser una mujer, ¿no? Y por poder decidir como mujer, sea capaz de retratarse así, ¿no? En esta pose implorante, ¿no? Y eso es lo que la llama la atención, ¿no? Dice, bueno, entonces en ese momento no hay nada de Camille Claudel, porque no se conoce Camille Claudel. Camille Claudel empieza a ser conocida en el 81 cuando se publica una biografía sobre ella, pero antes había quedado en el olvido, ¿no? Entonces, más adelante, ya en los años 80, ya empieza a conocer más, ¿no? Y empieza a conocer la vida de Camille y a compararse de alguna manera con ella. ¿Y qué impacta en ti, Pablo, para que Camille Claudel sea tu musa, en cierta manera, quien te inspire a... O sea, la sacas, la rescatas. Antes me contabas varias biografías que lees de mujeres importantes, mujeres que distinguen del resto, pero te atrapa Camille. ¿Por qué? Porque viví una vida súper injusta, ¿sabes? Viví una vida muy injusta. O sea, ella era una gran escultora, era muy buena como escultora, y nunca la reconocieron, ¿no? Y entonces estaba también a la sombra de Rodin, porque claro, ella conoció a Rodin porque evidentemente fue su alumna, ¿no? Pero ella cuando llegó al taller de Rodin ya era una gran escultora. Y Rodin lo reconocía, tienes oro en tus manos, le decía, ¿no? Pero nunca la reconocieron, siempre le dijeron que si copiaba a Rodin, que si Rodin hacía sus esculturas, o que la ayudaba. Aparte, bueno, se enamoraron, fueron amantes también, ¿no? Entonces, bueno, era como que el maestro tutelaba siempre a la alumna, ¿no? Cuando no era así. Entonces ella también era muy vehemente, que también tenía un carácter a veces insoportable, era una vehemencia terrible, ¿no? Y entonces se une esa vehemencia, ese deseo de ser reconocida, ese deseo de poder ganarse la vida con la escultura, que es prácticamente imposible porque acabó la indigencia, ¿no? Y yo decía, qué injusto, ¿no? Que
La verdad que estábamos hablando de finales del 19, principios del 20. Pero fue todo tan injusto. Hombre, estamos mirando evidentemente con los ojos de ahora, ¿no? Del siglo XXI. Pero bueno, sí, con los ojos del siglo XXI era súper injusto, pero también era injusto para ella. Y tú que has escarbado Sí. en toda la historia de Camille, que has profundizado en todo lo que nos cuenta, en algún momento, tú que eres un ser creativo, imaginativo, has llegado a plantearte, ¿habrá alguna estatua de Rodin que se le atribuye y a lo mejor detrás están las manos de Camille? Bueno, las manos y los pies están, sí, porque Rodin hacía sus esculturas en su taller, ¿no? Y tenía muchos alumnos, ¿no? Y entonces encargaba a los alumnos partes de las esculturas que él hacía, ¿no? Y concretamente las manos y los pies sobre todo los encargaba, ¿no? Y ella decía que quien mejor hacía los pies y las manos era Camille, ¿no? Porque él consideraba que era su mejor alumna, ¿no? Entonces hay partes de la obra, hay partes en las esculturas de Rodin, hay partes que hizo Camille, ¿no? Pero porque era así, o sea, Rodin, bueno, pues tenía la idea de cómo se tiene que esculpir, pero encargaba partes a los alumnos, ¿no? Y Claudel era su mejor alumna. Uh-huh. Su mejor alumna y su mejor alumno, o sea, era el mejor de todos, por encima de los hombres y de las mujeres que habían en su taller, ¿no? Aparte de Mila, Yo no seré la implorante, ¿destacarías otro personaje sin destripar la historia para que la gente la lea, que es lo importante? Claro, porque la historia es la historia de Mila y de Dori, la sobrina, ¿no? Dori fue está muy presente en Túnez Azul Cobalto, al igual que Mila, pero la novela empieza con Dori buscando a Mila. Entonces, Dori quiere encontrar a Mila a toda costa, después de lo que a ella le pasó en Túnez Azul Cobalto, necesita encontrar a Mila, ¿no? Y sabe que desapareció hace 20 años, sabe que sus padres no quieren decirle nada, y cuando se los menciona se ponen muy nerviosos y no quieren decir nada. Y entonces ella decide buscarla 20 años después, ¿no? Y entonces así se desarrolla la novela, ¿no? Ese es el planteamiento. Bueno, y poco a poco va encontrando pistas, ¿no? Y ahí quedan muchas cosas que, bueno, no se sabe si lo va a encontrar, si está viva, si está muerta. Eso, bueno, para eso habrá o cómo vivió, cómo murió, todo eso es lo que tendrá que descubrir Dori, ¿no? Entonces la novela es eso, es Dori buscando a Mila. Pablo, ¿y qué te mueve a ti como escritor a estar siempre buscando en lugares recónditos? Porque estoy viendo tus obras, tal vez Dakar, déjame que me ponga el latido de Almagre, Tú eres azul cobalto, La felicidad amarga, La ciudad de las miradas, Ahora yo no seré la implorante. Sí, bueno, ¿Qué mueve al escritor a indagar? Sí, tengo 6 novelas, ¿no? Y hay 2 novelas, las 2 primeras, o sea, Tú eres azul cobalto, Yo no seré la implorante, que tienen, bueno, aunque están ambientadas en España, pues una tiene relación con México, evidentemente, por el tema de Frida Kahlo, y está muy ambientada en Francia, ¿no? Todo el tema de mayo del 68 está en Francia. Yo estuve visitando evidentemente el Museo Rodin, pero también el Museo de Camille Claudel, que está a 1 hora y media en tren de París. Y bueno, yo viví en Francia, hablo francés, o sea que a mí me gusta mucho todo el tema de Francia, ¿no? Y después en África, porque mi trabajo profesional, porque yo no vivo de la literatura, exacto, yo mi trabajo profesional siempre ha tenido que ver con África, ¿no? Entonces, con África quería dar a conocer esa realidad africana que está aquí al lado de nuestra, aquí en Canarias, pero que es desconocida, ¿no? Y entonces ahí consagré 8 años, ¿no? 4 años para tal vez Dakar sobre Senegal y 4 años para el latido del Magreb sobre Marruecos, el Sahara y Mauritania, ¿no? Y quería contar esas realidades, ¿no? Entonces sí me interesa contar esas realidades, ¿no? Me interesa contar también la vida desde el punto de vista de los que tienen que pelear más por ser igual de visibles o por tener los mismos derechos, ¿no? Que le pasa a muchas mujeres o le pasa a los africanos, a los inmigrantes. Bueno, después hay 2 novelas ambientadas en Santa Cruz, ¿no? Y son novelas ya muy de aquí, de la ciudad de Santa Cruz y de las relaciones en la ciudad, ¿no? Hablabas de África, eres conocedor, experto, has trabajado ahí, has estado mano con mano, piel con piel
con ese pueblo. ¿Cómo estás viviendo esta realidad, este fenómeno migratorio que nos vuelve a poner otra vez en titulares a nivel nacional y mundial? Mira, sí, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? A mí no me sorprende absolutamente nada lo que está pasando. No quiero decir que ya, la verdad, es que yo lo dije, yo no decía, no, porque, pero sí es verdad que hace tiempo en un encuentro político, yo le decía bueno, a los líderes políticos nacionales, ¿no? Digo, mira que esto va a explotar, porque es que o hay un compromiso mayor por el desarrollo de África, porque no se trata solamente de cerrar las fronteras y las compuertas, porque eso no es una solución. Porque es que hay que ir, la gente es que no lo conoce, ¿no? Pero cuando llevo 25 años yendo, ¿no? Y cuando ves es cierto que África va mejorando y ya empiezas a ver niveles de desarrollo interesantes en algunos sitios, ¿no? Pero todo eso convive con unos niveles de pobreza insultantes, ¿no? Que tú dices, ¿cómo es posible que hoy en día todavía existan estos niveles de pobreza, ¿no? Que lo ves en Senegal, en Mauritania, lo ves, ¿no? En algunas partes de Marruecos también, en otras partes de Marruecos son Europa ya, porque tienen un nivel de desarrollo brutal, ¿no? Pero otras, ¿no? Las del sur y los poblados, sitios todavía donde no hay acceso al agua, a la electricidad, que viven de una manera terrible, ¿no? Entonces, y con una natalidad galopante, ¿no? Entonces todo eso, decían, eso va a explotar, y va a explotar aquí en Canarias seguro. Eso no te decía yo hace 5 años, no quiero decir, que lo dije, no tontería eso, pero es verdad, esa es la realidad, ¿no? Y si te metes más en el interior, si te metes ya más en los países donde están ahora con problemas por el yihadismo, por la inestabilidad política en Mali, en Níger, en Burkina Faso, todo eso es tremendo, ¿no? Y claro, ¿qué es lo más cerca que tienen de Europa? Pues en el norte, atravesando Marruecos o Libia, con los peligros que ello conlleva, porque tienes que atravesar el desierto, o Canarias, ¿no? Entonces no me sorprende nada lo que está pasando. ¿Y te sorprende, por ejemplo, esas reacciones este pasado sábado, esa manifestación racista con seguidores pocos, afortunadamente, en las grandes capitales? Sí, me llegó además un cartel que era un galimatías, ¿no? Hay un cartel horrible, un cartel espantoso en el que salía África en negro, pero no salía Canarias dentro de África, porque Canarias está dentro de África, ¿no? Y decía como que si fuésemos, oye, políticamente somos distintos, ¿vale? Pero geográficamente estamos en África, es absolutamente, ¿no? Y después había otra cosa curiosa en ese cartel. Había 3 cosas que me llamaron la atención, ¿no? Otra cosa era que decía Achamán despierta, Guanche despierta, no podemos permitir que vengan los africanos a invadirnos. A ver si los Guanches vienen de África. Sí, lo que tú estás diciendo que... Sí, más racista ignorante. ¿Sabes? Si tú estás diciendo que los Guanches o los canarios o las diferentes islas, ¿no? Despierta para que no vengan el espíritu indígena, ¿no? Porque ni siquiera aborigen, porque los aborígenes son los naturales de aquí, pero ellos no eran aborígenes, eran indígenas, vinieron de fuera, ¿no? Entonces, si ellos eran africanos, si ellos vinieron, ¿por qué no van a venir los otros? No tiene toda lógica, ¿no? Y después los mensajes que decía ese cartel eran todos de poner barreras, ¿no? Ninguno decía, vamos a exigir a la Unión Europea que desarrolle estos países, ¿no? Ninguno decía eso. Todos los mensajes eran poner un muro para que nadie entre primero las necesidades de aquí. Entonces, bueno, había 3 galimatías en ese cartel que yo estaba, la verdad que bastante impactado. Espantada me quedé yo cuando lo vi. Por lo que leí ese cartel. ¿No? Vamos finalizando. Vuelvo otra vez a tu obra, Yo no seré la implorante. ¿Con qué te gustaría que se quedaran las personas que leen este libro? La novela tiene muchos palos, ¿vale? Tiene muchos palos. Está claro que hay uno que quizás sea el principal, que es la lucha de la mujer, ¿no? Por reconocer esa visibilidad y la injusticia, ¿no? De la injusticia de no ese reconocimiento o de no poder ser tú porque las fuerzas sociales y culturales te empujan a que no lo seas, ¿no? Ese desde luego es un palo, pero también hay otro palo importante generacional, ¿no? Que es comprender las 2 generaciones de la novela, o sea, aquellos que vivieron influenciados por el 68, por los 80 y los que no conocieron eso, ¿no? Y eso predispone a los 2 personajes
a distintos planteamientos de vida, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho. Yo creo que, por ejemplo, aparecen mucho en los 80, aparece mucho la movida, ¿no? Yo viví... La movida madrileña. Sí, la movida madrileña. Yo viví, claro, yo tenía 18 años en el 87, ¿no? Y sí es verdad que viví, bueno, pues esos años de la música y que eran muy divertidos y tal, ¿no? Pero no los viví en comparación con el 68 o con el 70, porque no había vivido esa época, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, que para mí, para la gente de mi generación, fueron divertidos, pero solamente eso, divertidos. ¿Sabes? Los que lo vivieron comparando con lo anterior tienen probablemente una conciencia mayor que el mero divertimento, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, cómo entender las lecciones del pasado para poder valorar lo que tenemos en el presente, ¿no? Y esa es una preocupación también mía y de la novela. Uh-huh. Muy interesante está meternos en el 68, 80, porque no solamente es música. Sí, había otro tipo de sonidos que tampoco, quienes miran para atrás, no eran nada agradables. Pablo, llegamos al final de la entrevista. Recordamos, hoy la presentas en sociedad en el Real Club Náutico de Tenerife a las 7:30. Entrada libre y vamos a hacer eso, una simbiosis entre literatura y música. Vamos a hablar y una canción, hablar y una canción, hablar y una canción. Y las canciones van a embarcar el diálogo. Pues nos quedamos con eso y nos vemos esta tarde a las 7:30 en el Real Club Náutico a asistir a la presentación Yo no seré la implorante. Pablo, gracias por estar aquí. Gracias, Tere, por invitarme. La mañana de la vida.